Libro de Apocalipsis, capítulo 22, a partir del versículo 16, nos dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En esta mañana nos vamos a centrar en el versículo número 20, ya que hemos estado analizando todos los anteriores, viendo todo el despliegue que nuestro Señor Jesucristo hace y las advertencias que evidencia acerca de aquellos que manipulan la palabra de Dios y que hemos estado tratando en nuestros últimos sermones. Pero en esta mañana me quisiera centrar en el versículo 20, que nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Esta gran carta que tenemos al final de las Escrituras, o libro llamado Apocalipsis o Revelación, es un regalo de Dios para su Iglesia, que es quien tiene que atravesar un camino sembrado de engaños, de mentira y de confusión. De hecho, este libro nos está abriendo la mente para poder ver, tal y como hemos estudiado desde el principio, toda la manipulación, el engaño, la perversión y los ataques que a lo largo de la historia está recibiendo la Iglesia y está recibiendo la doctrina. Las amenazas y el peligro que nos rodean son de una exquisita sutileza y a la vez también tienen un enorme poder destructor. La Iglesia, tristemente, a lo largo de los siglos, se ha dejado engañar, especialmente porque no sabe lo que cree y también porque no tiene identificado al enemigo que le está azotando, que le está acusando y que le está desbaratando toda su doctrina. La Iglesia en general asume que cualquiera que se pone a predicar es un hijo de Dios, y con esto comete un error garrafal, cuando resulta que es precisamente desde el púlpito de muchas iglesias donde se empieza a torcer la doctrina y donde la palabra de Dios es pervertida, de manera que desde el púlpito se permite que entre todo el engaño que el enemigo de las almas tiene dispuesto para llevar a los hombres a la destrucción. De ahí que se pone en el lugar de Dios como Dios y habla como Dios. De manera que la Iglesia, en vez de ser consecuente con la doctrina de las Escrituras y cortar por lo sano y marcar la diferencia, la Iglesia tiende a sumarse a la corriente de moda. Y entonces acaba convertida en lo que las Escrituras denominan sinagoga de Satanás. Esto es debido a la enorme falta de conocimiento que hay dentro de la que se llama Iglesia. Deberíamos ser expertos y resulta que la mayoría de las iglesias, más que expertos, son paganos. Unas veces este enemigo viene envuelto en un halo de misticismo y entonces se da la sensación de que como uno es muy místico, es muy creyente. Bueno, tenemos muchos místicos en la Iglesia Católica que todos son hijos de Satanás. Otras veces viene disfrazado del buenismo y que como hay que ser buenos, a todos se dice que sí. La gente entiende que porque a todos se dice que sí, esto es un síntoma de ser creyente. Error garrafal. El Señor en muchas ocasiones dijo que no a muchas de las cosas que se le estaban presentando, y ahí tenemos un montón de ejemplos más en los profetas y en los apóstoles. Otras veces viene vestido de humanismo. Uy, todas las grandes obras sociales que tenemos que hacer, qué humanistas que somos, cómo nos preocupamos del hombre, cómo organizamos nuestras iglesias para que sean ONGs y entonces actúen como ONGs y entonces las ONGs se conviertan en iglesias, con lo cual ni las ONGs cumplen su función ni la iglesia tampoco. Es todo una ensaladilla rusa. Todos estos movimientos nos introducen a un siniestro panorama. Pero el mayor problema con el que se encuentra la Iglesia está dentro de ella. Y dado que la Iglesia, a pesar de que dice tener la Biblia, realmente no la usa ni la conoce, sino que usa la Biblia como su amuleto, o en todo caso la pervierte en el sentido que le da a las enseñanzas,
es evidente que no puede ir por el camino que Dios le marca, sino por el camino que ella misma quiere ir. Y es entonces cuando se le da la entrada a los hombres para que los hombres hablen de sí mismos, de sus grandes logros, y nos podamos exponer a predicaciones donde solamente aprendemos los viajes que el que nos predica ha hecho a lo largo y ancho de este mundo. Otra cosa es de dónde ha sacado el dinero para hacer todo eso, pero es exactamente lo que nos cuentan. La escena que podemos ver en las mal llamadas iglesias es que la gloria ya no es de Dios. Es decir, el pueblo de Dios ya no se reúne para adorar y tributar la adoración reverente al Dios Trino. No, ya no es ese el propósito. El propósito es que vosotros que estáis ahí sentados os lo paséis bien y que seáis felices. Ese es el propósito. Se rinde culto a la criatura antes que al Creador. Por lo tanto, qué gran predicador nos viene hoy a predicar. Tiene gran renombre, así que se llama a toda la gente para que hoy vengan a escuchar a este gran predicador. No a escuchar a Dios, no. Al gran predicador, que es el que tiene el nombre. Dios no tiene nombre. Se promueve el sensacionalismo. Y por lo tanto, como todo es fruto de las emociones, pues todo gira en torno a lo que siento y lo que me motiva. Y desde luego se manipula la enseñanza de manera que Dios es quitado de su trono para que el hombre se siente en ese trono, y se consigue por tanto reducir a la burla y al esperpento la adoración que solamente Dios debe recibir. Con lo cual es genial. Ahí tenemos una fotografía de una sinagoga de Satanás. Debido al pecado, Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos saber, absolutamente todo. Este último libro forma parte del canon de las Sagradas Escrituras para que hagamos frente, para que tengamos un mayor conocimiento y veamos la evolución a lo largo de la historia de todas las manipulaciones, perversiones y engaños a los que la Iglesia va a ser sometida. Y por lo tanto que hagamos frente a todos estos movimientos sociales o de moda social que tanto daño han hecho con el transcurrir de los siglos a la palabra de Dios. Esto es lo que Cristo hace al darnos este libro. Nos alimenta y nos provee de guía y de esperanza a nosotros que somos su iglesia. Y aquí nos lo ha desmenuzado a lo largo de toda la lectura de este libro. Ya hemos visto también la retorcida treta de Satanás intoxicando las fuentes de la sabiduría y del conocimiento humano. Hemos visto el nivel al que somete al hombre y lo deja inservible para cumplir el propósito que debe tener en este mundo, cuando intoxica también las fuentes de las Escrituras. Hemos visto cómo Dios ha sellado a su pueblo y lo ha comprado con la sangre de Cristo, de manera que ninguna fuerza en el universo puede arrancar a sus elegidos de su mano. Hemos visto cómo los creyentes que han sido muertos por causa del Evangelio reclaman a Dios que cumpla sus promesas y ejecute sus juicios. Hemos asistido al gran día del juicio final, donde todos los seres humanos, sin excepción, se presentan para dar cuenta de su vida delante de Cristo, que actúa como juez de todos los hombres. Y después de asistir a toda esta gran historia de la humanidad, tal y como se nos relata en este libro, vemos que Dios cumple sus promesas y ejecuta sus juicios, donde los hombres han mostrado en su vida o la obra de Dios, y por lo tanto son los que han sido llamados a la salvación, o su rechazo a la palabra que han recibido. Y hoy nos encontramos en nuestro estudio con aquel que nos sigue hablando a los creyentes. Por eso dice este versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La Iglesia responde, amén, sí, ven Señor Jesús. En nuestro texto encontramos una declaración solemne pronunciada por nuestro Señor en el cumplimiento de sus promesas, afirmando que regresará tal y como prometió a lo largo de la Escritura. Es el anuncio que nos está dando, es la ratificación una vez más de sus promesas. Dice Systemacher, analizando este texto, el espíritu y la esposa, refiriéndose también al versículo 12, cuando dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, el espíritu y la esposa le suplican que venga, y todo creyente sincero le suplica igualmente que regrese. Ahora el Señor les asegura a todos que viene pronto. Pero ¿cuán pronto va a venir? Podemos decir con seguridad que su regreso está más cercano que nunca,
ya que han transcurrido casi 2000 años. Sin embargo, el significado de este adverbio quiere más bien decir que venga sin demora, que venga rápido, que venga de inmediato, que venga en corto tiempo, que venga. La Escritura, sigue diciendo Systemacher, la respuesta a la promesa de Jesús se formula en una oración que es la última petición en las Escrituras. Amén. Ven, Señor Jesús. Es decir, el creyente está convencido de la veracidad de esta promesa y la confirma con un sincero amén. Que así sea. Ven, Señor Jesús. Cumple, finalmente, con la última de tus promesas. Así que aquí tenemos una promesa ciertísima que parte de Cristo, que es a su vez la esperanza de todo verdadero creyente. Pero, ¿por qué puede una persona tener esta esperanza y confiar en la palabra de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que alguien pueda decir amén a esta palabra de Cristo. La salvación que Dios ha anunciado a lo largo de toda la historia humana y que ha llevado a cabo en el cumplimiento del tiempo ha sido proclamada una vez más ahora en las Escrituras. Una vez más se dice que Cristo va a volver pronto. Pero para obtener esta salvación no solamente se precisaba que Cristo diera su vida en sacrificio para pagar nuestras deudas delante de la ley de Dios, sino que en la gran obra de la redención también está incluida la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, quien tuvo que ser enviado para suplir en el hombre todo lo que necesitaba, a fin de que esa salvación obtenida por Cristo y decretada por Dios antes del inicio de los tiempos fuese eficazmente aplicada de forma particular a todos aquellos a quienes Dios llamó antes de la fundación del mundo y por quienes Cristo murió. La obra del Espíritu Santo. Así que vamos a ver hoy qué es todo lo que hace el Espíritu Santo en aquel que pasa de muerte a vida, para que pueda decir con convicción profunda amén a la palabra de Cristo, porque no todos pueden decir amén, pero los verdaderos creyentes sí. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Este es el tema que se desarrolla, entre otros muchos textos, en Romanos capítulo 8, que es la lectura que teníamos en la introducción, donde se mira de cerca aquello que ocurre en el hombre sobre quien el Espíritu de Dios es derramado para aplicar con poder la salvación. Hay una obra eficaz del Espíritu de Dios que va directamente al corazón de un hombre. Esto es impresionante, que el Espíritu de Dios lleva a cabo una obra personal, directa, en el corazón de un pecador. En Romanos capítulo 8, versículo 9, se dice a los creyentes: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, cuando Dios ha llevado a cabo su propósito eterno en la salvación de su pueblo y ha aplicado eficazmente el sacrificio de Cristo, lo hace por medio del Espíritu Santo. Lo que está diciéndonos Pablo es que toda nuestra vida, como cristianos que somos, la vivimos en el marco de la obra y de las operaciones que lleva a cabo el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no somos paganos. Por lo tanto, hay algo en nosotros distinto que ha operado el Espíritu Santo y que ha convulsionado todo nuestro ser. Esta es la obra de la regeneración o el nuevo nacimiento. La única forma en la que podemos pertenecer a Cristo, la única forma en la que podemos estar unidos a Cristo, la única forma en la que podemos ser parte de la Iglesia de Cristo es solo y exclusivamente por la obra poderosa del Espíritu Santo que actúa en el corazón de aquellos a quienes va a salvar. Porque es Él quien hace, después de haberlos salvado, hace también su morada en esa persona, ya que la ha traído de la muerte a la vida. Y entonces en esa persona que ha sido traída a la vida, el Espíritu Santo, nos dice la Escritura, que hace en él su morada. Todos los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. No hay que esperar una acción que cierta rama sectaria del cristianismo denomina el bautismo del Espíritu Santo, y entonces están esperando ya los creyentes a que tener un bautismo del Espíritu Santo para recibir una porción del Espíritu Santo. Esto no encuentra explicación en las Escrituras. El Espíritu Santo es quien realiza la obra en el corazón del hombre, haciendo que aquel que está muerto delante de la ley, sin ninguna posibilidad de alcanzar a Dios,
sea llamado por el Evangelio. La palabra de Dios la coge el Espíritu Santo como si fuera una espada y la aplica en el corazón del oyente y entonces lo resucita. De manera que ese oyente ya, ese pecador, puede oír y entender la palabra de Dios que va directamente contra él. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice allí el apóstol: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo esto es lo que hace la obra regeneradora del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, no solamente nos da sabiduría y revelación en el conocimiento, sino que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fijaos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Con lo cual Pablo nos está diciendo que hay un poder sobrenatural que ha actuado en nosotros los que creemos. Es decir, el motivo por el que creemos es porque ha actuado sobre nosotros con poder el Espíritu Santo, al igual que actuó con poder sobre Jesucristo resucitándole de los muertos. Pues el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que resucita a los pecadores. Algo sorprendente. Necesitamos una obra sobrenatural para hacer que un pecador corrupto y corruptor, manchado por el pecado, pueda abrir sus ojos y entender todo lo que Dios, por medio de su palabra, nos tiene que decir. Sin el Espíritu de Dios, el hombre está dominado por su pecado. Sin el Espíritu de Dios, el hombre manifiesta de una manera patológica su enemistad contra Dios, a quien tiene como su más proverbial enemigo. Y si no, solamente le tenéis que preguntar a un pagano: ¿qué piensa sobre Dios? Y veréis que si no blasfema, lo ignora por completo, que es el mayor desprecio que se puede hacer a la majestad divina. Pero cuando viene el Espíritu Santo y actúa con poder sobre una persona, es cuando su mente es renovada. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces todo es diferente. Todo cuanto antes tenía en cuanto a su forma de hablar, su forma de razonar, su forma de comportarse, su forma de vestir, todo empieza a cambiar. Todo. La obra que ha realizado el Espíritu Santo actúa sobre la totalidad del ser, de manera que va a ir poniéndose en sintonía con la palabra de Dios. Poco a poco, paso a paso, según el conocimiento y la enseñanza se vayan integrando en su corazón, y va a ir cambiando todas aquellas áreas que antes servían a la injusticia, ahora van a empezar a servir a la justicia. Dios le va a dar un espíritu enseñable y le va a dar también una disposición a la obediencia, y esta va a ser la marca que le va a distinguir. ¿Cómo sabemos que estamos hablando con un verdadero creyente? Pues un verdadero creyente es aquel que tiembla a mi palabra y que tiene un espíritu enseñable. A este miraré, a aquel que tiene un espíritu enseñable y que tiembla a mi palabra. Tú tienes un espíritu enseñable y tiemblas ante la palabra de Dios, evidentemente el Espíritu de Dios está actuando en ti. Hay tres cosas que se afirman en este versículo de Romanos y que nos llevan al amén, que en Apocalipsis exclama la Iglesia, asintiendo a la palabra de Cristo. ¿Por qué decimos amén? Hay tres cosas que han pasado antes, nos dice Pablo. En primer lugar, nos encontramos que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios son la misma persona, es decir, el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que la tercera persona de la Trinidad sostiene una relación de igualdad tanto con el Padre como con el Hijo. Ha sido enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Procede tanto del Padre como del Hijo. Y es el que ejecuta los planes de Dios en la salvación de su pueblo y aplica eficazmente el sacrificio de Cristo en la salvación de su pueblo. En segundo lugar, vemos cómo la relación entre el creyente y el Espíritu de Dios va en dos direcciones simultáneas. Vosotros estáis en el Espíritu, dice Pablo. Es decir, que el creyente vive en el Espíritu. Esto es importante porque lo que nos da a entender Pablo es que desarrolla su vida dentro del marco y de la influencia santificadora del Espíritu. Y también a la inversa, que el Espíritu Santo mora en el creyente y hace su morada dentro de aquel que ha sido llamado a la salvación, que ha sido pasado de muerte a vida. Por lo tanto,
El creyente sirve al Espíritu y el Espíritu está morando en el creyente. Y ahí están conviviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios de una manera sensata, razonable, con sentido común y ejerciendo todas estas facultades que nos enseñan las Escrituras a la hora de poner en práctica nuestra vocación y elección. En tercer lugar, solo se puede ser de Cristo cuando el Espíritu de Cristo está en esa persona. No hay otra manera. No es que yo quiera ser de Cristo, es si el Espíritu me ha llamado para ser de Cristo. La única relación salvadora con Cristo se puede mantener solo sobre la base de la obra y de la influencia del Espíritu Santo sobre una persona. Esa es la base. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu de Dios. Imposible. No existe algo así como un cristiano, repito, que está esperando el bautismo del Espíritu, como si eso fuera una dosis mayor de fe, o de capacidades extrañas para hacer no sé qué cosa, o de una confirmación milagrosa para ser un mago y entonces hacer cosas magistrales, ¿no? Esto no existe en las Escrituras. Esto existe en la mente de los hombres que han retorcido la palabra de Dios aplicando supersticiones a toda la enseñanza bíblica. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Todos los verdaderos cristianos son espirituales. Todos. Y son espirituales en el sentido que están en el Espíritu. En el sentido que el Espíritu Santo mora en ellos. Y por lo tanto no hay cristianos de varias clases o de varias categorías en lo referente al Espíritu. Todos aquellos a quienes Dios llama y aplica con eficacia el sacrificio de Cristo por medio de su Espíritu son creyentes. Si alguno es de Cristo, es porque el Espíritu de Cristo está en él. Y eso es común a todos los verdaderos cristianos, sin excepción, a todos. Otra cosa es distinta, que el Espíritu reparta dones y capacidades a cada uno. Unos somos rubios, con ojos azules, otros son morenos, con ojos negros, unos tenemos capacidades artísticas, otros tienen capacidades técnicas, otros tienen capacidades lingüísticas, otros tienen capacidades mecánicas. Dios ha repartido los dones a todos los hombres, no solamente a los cristianos. Ha repartido dones a todos los hombres, por eso la sociedad funciona. Porque tenemos matemáticos, químicos, panaderos, fontaneros, albañiles, técnicos, ingenieros, informáticos. Dios ha repartido dones a todos los hombres y esto produce el que la sociedad se desarrolle de forma natural. Pero no podemos identificar ni mezclar el hecho de que el Espíritu reparta dones con el hecho de que que el Espíritu de Cristo esté operando de manera distinta en cada uno de los pecadores que ha llamado a la salvación, otorgándoles dones especiales y extraordinarios que se dieron en la época de los apóstoles, pero no en la nuestra. En la Escritura se nos dice que el Espíritu Santo, cuando lleva a cabo su obra de regeneración, viene a morar al creyente. Y el verbo griego morar proviene del español de una palabra que quiere decir morada, de lo que se deduce que el Espíritu Santo viene a establecerse, viene a quedarse, viene a permanecer en su casa, viene a vivir en su casa. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en su casa. Y ese será su lugar permanente. El Señor en Juan 14:17 nos dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice el Señor, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo hará en esa persona una obra notable y tendrá una influencia especial, tan impactante como la resurrección de un muerto y todo lo que eso conlleva si resucitamos a un muerto. ¿Qué es lo que haría alguien que ha sido resucitado de los muertos? Pues su vida de muerto y la vida de vivo no tiene nada que ver. Pues esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando obra en el corazón de aquellos a quienes salva. Es un cambio total de mente, de actitud, de conducta, un cambio total de absolutamente todo. Esta morada que el Espíritu Santo pone en el creyente nos lleva a mirar otras de las grandes razones por las que Dios nos ha enviado a su Santo Espíritu. Y es que, morando como mora el Espíritu Santo en el creyente, nos va a transmitir seguridad y confianza en todo lo que Dios ha dejado revelado en su palabra y en el cumplimiento de sus promesas.
Y por lo tanto, el Espíritu Santo en el corazón del creyente es una garantía de la salvación, y que la Escritura denomina, y este es nuestro segundo punto, como las arras de la herencia en la redención. Por eso se nos ha dejado el Espíritu. El Espíritu es las arras. El Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, y esto implica que debemos de atesorar en nuestro corazón esta realidad de nuestra herencia. Debemos ser conscientes de nuestra herencia. Si nuestro padre nos hubiera dejado 200 millones de euros a cobrar dentro de 15 años, nosotros estaríamos pensando en todo lo que supone esa herencia de 200 millones de euros que vamos a obtener dentro de 15 años, y empezaríamos a hacer planes. Seguramente muchas de las cosas que hacemos no haríamos, seguramente muchas de las cosas que pensamos no pensaríamos, y estaríamos expectantes para cuando recibiésemos la promesa. Esto es lo que aquí nos está marcando la Escritura. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es importante que haga esto, porque si no tampoco podríamos decir amén a la promesa de Cristo. En Efesios 1:14 se nos dice que el Espíritu Santo prometido, que es dado por Dios en la salvación, es el sello de esa salvación, es la identidad segura de que somos salvos. Pero además también nos dice allí el apóstol en Efesios que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por lo tanto, tenemos al Espíritu Santo como las arras. ¿Qué significa esto de tener al Espíritu Santo como las arras? Este término se usaba en aquel tiempo de la misma manera que se usa hoy, y ocurría en casos de compraventa. Es como lo que hacemos hoy cuando vamos a comprar una vivienda y damos la entrada. Damos una señal de entrada. Y entonces, cuando adquirimos una propiedad, el comprador recibe esa parte de la señal del monto total que supone la venta de la vivienda. De manera que las arras corresponde a cierta cantidad de dinero que el comprador da al vendedor por adelantado a fin de reservar lo que se va a comprar, como una decisión firme y determinante de que quiere adquirir ese bien. La entrada son las arras. Y además se le asegura al vendedor que todo el precio que ha sido estipulado se le dará en el plazo y en la forma acordada, y para esto, para cumplir con eso, se da una cantidad de dinero. Esas son las arras. Es una cantidad de dinero entregada a cuenta de aquello que se va a adquirir. Y cuando el vendedor recibe la entrada, las arras ya puede empezar a usar y a disfrutar de ese dinero de la venta. Ya puede empezar a hacerlo. No tiene que esperar a la venta total, no, ya ha recibido ese dinero y ya puede empezar a usar y a disfrutar de ese dinero en lo que quiera. Pues esta es la función que hace el Espíritu Santo. Nos fue dado como las arras, la entrada, un anticipo de todo lo que en Cristo vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Es un adelanto de todo cuanto vamos a poseer allí. Pero lo podemos disfrutar ya aquí. Igual que a este hombre que le hemos dado la entrada y que ya puedes disfrutar de ese dinero, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que ya empecemos a disfrutar de todo lo que en Cristo vamos a obtener en el reino de los cielos. Porque Él nos trae la salvación de Cristo, aplica el sacrificio de Cristo y nos abre el entendimiento para poder entender las Escrituras y ver todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Es Él quien lleva a cabo el nuevo nacimiento. Es Él quien nos guía a toda verdad. Es quien nos enseña, es quien está a nuestro lado, consolándonos en medio de las 1000 aflicciones que vamos a tener en este mundo. Así que el Espíritu Santo es la primera entrega de todo cuanto implica la redención. Él es las arras de toda la herencia lograda en la cruz por Cristo al hacernos miembros de la familia de Dios, y es Él, Cristo, quien nos da este adelanto, las arras del Espíritu. Y con eso ya podemos empezar a tener y a saber qué es lo que nos está reservado en los cielos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo se aplica la salvación? Por medio del Espíritu Santo.
Estamos esperando todos los resultados de la adopción. Dios nos ha adoptado como hijos. Todo lo que se nos dará en la redención, la herencia que tenemos como hijos de Dios, aún no la podemos disfrutar en su total expresión, pero podemos percibirlo, podemos entender todo lo que en Cristo nos ha sido prometido. Y eso ocurrirá tras la segunda venida de Cristo. Ahora se nos dan las primicias, los primeros frutos, lo que asegura y adelanta algo de toda la cosecha de la redención que vamos a recibir. Esa primicia también es el Espíritu Santo. Se nos da en primicia. Así que ante la imposibilidad de recibir toda la herencia de la redención adquirida en Cristo en este mundo de pecado, que no la vamos a obtener jamás, porque estamos en un mundo de pecado, se nos da algo por adelantado, las arras del Espíritu. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el encargado de transmitirnos este adelanto. Él es el encargado de concedernos el que podamos tener algo del cielo aquí en la tierra. El consuelo, el gozo, la paz y la esperanza. Todo esto nos lo transmite el Espíritu Santo. Dice Lloyd Jones: nuestra salvación en cierto sentido todavía no está completa, y se nos da el Espíritu Santo a fin de que no solamente sepamos con certeza que eso es nuestro, sino que además ahora empecemos a tener esa certeza, a experimentar esa certeza. Pero ¿de qué manera podemos experimentar esa certeza? ¿Cómo trae el Espíritu Santo un adelanto de lo que será esa salvación completa ahora en aquellos en los que Él empieza a habitar, en los que Él hace su morada? Lo primero que tenemos que destacar es que cuando el Espíritu Santo llama a alguien a la salvación, esta persona no tiene una experiencia de éxtasis y entonces se le queda el mundo nubilado y está levitando. Esto no es lo que hace el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea las arras de la herencia, de la posesión adquirida, no es algo que conceda el Espíritu Santo en ciertos momentos a ciertas personas y en ciertas ocasiones especiales. No. El Espíritu Santo actúa de una manera eficaz, prolongada y constante a lo largo del tiempo. No es que he recibido el Espíritu Santo y hoy voy a hablar en ruso, mañana en suajili y pasado en armenio. No, esta no es la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra de un estafador. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio. En segundo lugar, otra de las formas en las que el Espíritu Santo hace esta función de arras, trayendo un adelanto de lo que será la salvación completa, es desarrollando aquí las virtudes que serán allí la norma para todos los redimidos. ¿Cuáles son las virtudes que tenemos que empezar aquí a practicar? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto? Singular. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Singular, el fruto. El fruto es ese. Pero nos lo adelanta aquí para que empecemos a practicar algo que allí será lo que todos hagamos sin esforzarnos, porque ya estará integrado en nuestra naturaleza. Esta será la norma allí, en el carácter y en la vida de los redimidos. Pero es lo que ahora aquí produce el Espíritu Santo en los que está morando como fruto de su presencia y como fruto de su influencia. Y empieza a reproducir este carácter porque el Espíritu Santo es en sí mismo las arras de esa herencia. Este es el adelanto. Por lo tanto, practica ese adelanto que el Señor nos da por medio de su Espíritu. Esto es lo que el Espíritu Santo ahora nos enseña. Así es como nos guía. Y de esta manera nos invita a obrar para producir ese fruto en nosotros, los creyentes. No olvidemos que todo esto se lleva a cabo cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no actúa en un contexto vacío. El Espíritu Santo no salva en un contexto vacío. El Espíritu Santo no aplica sus dones en un contexto vacío, sino que lo hace en el contexto de la predicación de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y de sumergirnos en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo actúa en ese contexto que le es natural para su obra eficaz.
Esto requiere, por tanto, que prestemos atención a nuestras responsabilidades delante de Dios y seamos consecuentes con la doctrina que nos es predicada para nuestra edificación. De ahí que si no es esto lo que se está dando en nuestra vida, cada día, y en nuestras relaciones cotidianas cada día, es un indicativo de que nuestra vida no está andando como corresponde a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no produce este fruto, es que estamos andando por un camino equivocado. No estamos usando los medios de gracia y, por lo tanto, su guía y su influencia son nulas. Poco podemos servir a Dios en medio de nuestra generación cuando hacemos oídos sordos a la palabra de Dios y, por lo tanto, si nosotros nos tapamos los oídos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo no actúa. Actúa con la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios, pero no a expensas de la palabra de Dios, jamás. Si en nuestra vida no se manifiesta el fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es que estamos andando como hombres mundanos. Esto es lo que le recriminaba Pablo a los corintios. En lugar de andar como aquellos sobre quienes se ha implantado el Espíritu de Dios, estáis viviendo como paganos. Así que, siendo esta la herencia de la redención, ahora el Espíritu, que es nuestras arras, nos va adelantando. Esto, según nos dice también Pablo en Efesios 3, 16 y 17, para que conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero fijaos la secuencia que él está marcando. El Espíritu de Dios está encargado de prepararnos y formarnos para una correcta, para una cercana y para una íntima relación con Cristo, cuando nos exponemos a los medios de gracia, especialmente su palabra. Estar con Cristo no es nada fácil para nuestra condición humana y pecadora, no es nada fácil, porque lo que nos pide la carne es exactamente lo contrario. No es algo que surge de nosotros de forma natural, no se da espontáneamente, no, sino que es el mismo Espíritu Santo quien, cuando hacemos uso de los medios de gracia, nos provee y nos asiste para que podamos estar junto a Cristo, para que podamos recibir las bendiciones de Cristo. Y para que esta clase de relación se pueda dar, debemos hacer siempre uso continuo de los medios de gracia. Y esto va a producir el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. De eso se encarga el Espíritu Santo. Cuando coge esa palabra y la aplica, y entonces nos fortalece, nos asiste en medio de todas nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras decisiones. Es el poder del Espíritu Santo el que nos fortalece para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ese es el poder por el cual, cuando nos exponemos a la palabra y usamos los medios de gracia, sometiéndonos a su enseñanza, quitando de nosotros la proverbial desobediencia que tenemos patente, quitando de nosotros la apatía y teniendo un espíritu dispuesto a escuchar y corregir lo deficiente, es cuando el Espíritu Santo aplica la palabra. Entonces la aplica. Entonces nuestra mente está siendo renovada y tenemos todas las barreras quitadas para que el Espíritu de Dios actúe usando su palabra y corrigiendo lo deficiente en nuestra vida. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo lo que hemos estado exponiendo? Pues a que solo el Espíritu Santo puede hacer que el hombre busque las cosas celestiales, las que Dios nos da por medio de la salvación en Cristo. Esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Y esto no es algo que se ubica en el mundo del misticismo o de la religión, tal y como lo entiende el mundo, o de una experiencia religiosa también. No, esto es algo que parte de la palabra de Dios, que nos enseña cómo debe vivir eficazmente la vida cada uno de sus hijos, en su familia, en su trabajo, en su nación, en su iglesia, cómo debemos vivir. Aquel que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo, ni tampoco buscará las cosas de Cristo, es imposible. Así que aquí y ahora tenemos las arras del Espíritu, disfrutamos de este anticipo que Dios nos ha dejado por medio de su Espíritu, y es exclusivamente por todo lo que
Dios ha hecho en Cristo y aplicado con eficacia por el Espíritu, que nosotros, cuando el Señor dice vengo pronto, podemos decir amén, Señor, ven pronto, ven pronto. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Y es entonces aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios cuando podemos unirnos juntos y decir amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a terminar en oración.